3. Fue el único caso en el que tuve problemas respecto al trabajo práctico 11. ¿El número 3 era que daba los valores en tanto por uno? Sí. Bueno, lo vemos, lo buscamos y lo vemos. A ver, ¿alguno más? El último punto que pedía era coeficiente de regulación. ¿A ese se refiere? Sí, ingeniero. Bueno, yo voy a ver si puedo compartir el Excel donde tengo el problema resuelto y lo vemos juntos. ¿Alguno más? Gracias. Ingeniero, yo también tuve problemas en ese ejercicio, pero desde el inciso A, o sea, me trabé directamente en el primer inciso. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico número 3. ¿Qué era este? ¿Ustedes lo están viendo? Sí, ingeniero, ese. Sí, sí se ve, ingeniero. Bueno, o sea que lo están viendo. Bueno, a ver, vamos avanzando. Acá, de este problema me pedía, dado el circuito equivalente de la figura, con la data, con la chapa característica del transformador, calcular la potencia consumida en el hierro, la potencia consumida en los bobinados, la potencia magnetizante, el rendimiento de la máquina para un coseno phi 0,8 inductivo a plena carga y el coeficiente de regulación para la misma condición de carga en forma porcentual. ¿Correcto es? Ese es un transformador de 100 kVA, 13.200/230 con una tensión de cortocircuito de 4%. Y los valores, digamos, de la conductancia 0,02 por unidad, o en tanto por uno, el de la susceptancia 0,04 y el de la resistencia equivalente 0,02, siempre en tanto por uno. ¿A dónde me decía usted? ¿Ávila era el que estaba con el problema? Sí, el inciso C, ingeniero, pero me parece que otra compañera no había podido arrancar tampoco. Bueno, lo vemos todos juntos. ¿Está bien? Bueno, acá lo que hacemos es cargar los datos, la potencia 100 kVA, la tensión primaria, la tensión secundaria 230, la tensión de cortocircuito 4%. Los valores en tanto por uno, que me indica como dato, es G sub 0, 0,02, B sub 0, 0,04, y la resistencia de cortocircuito o equivalente 0,02. Empezamos a... Me pide calcular la potencia consumida en el hierro, las pérdidas en el hierro, me pide la consumida en los bobinados y la potencia magnetizante, lo que sería P sub mu. Bueno, a partir de los valores en tanto por uno, determinamos la corriente de cortocircuito y la corriente nominal. Es decir, primero comprobamos cómo está hecho el ensayo, obteniendo la corriente nominal y que va a ser de cortocircuito porque es de plena carga. Ese valor resulta de dividir 13.200 en 100.000 volamper en 13,2, 13.200. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí con los valores? Ingeniero. 7,57, 7,58. Nosotros sabemos, cuando veíamos todos los valores en tanto por uno, que el valor en tanto por uno de la conductancia es igual al de las pérdidas en vacío en tanto por uno. Y ese valor es 0,02. Para Valentina es esto. Ahí estamos. Sí, ingeniero, por ahora voy bien. Bueno, como el valor está en tanto por uno,
y sabíamos que, que son iguales, porque eso lo vimos cuando hacíamos todas las transposiciones para calcular en valores por unidad o en tanto por uno, el valor, las pérdidas en vacío resultan de aplicar el valor en vacío en tanto por uno por la potencia nominal o la potencia de base. ¿Está bien? Acá sería P de base o S de base, en esta fórmula. Bueno, y ese valor es 0,02 por 100.000 volt-ampere. Y da 2000 watts. Ese es el resultado. El primer resultado que pide pérdida consumida en el hierro. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con la resistencia equivalente o de cortocircuito en tanto por uno, era igual a 0,02. También sabemos de que esa resistencia en tanto por uno es igual al valor de las pérdidas en tanto por uno, las pérdidas en el cobre, ¿sí? O las pérdidas de cortocircuito. Y que también es igual a la caída de tensión en la parte de la resistencia en tanto por uno. Ese valor es 0,02. También multiplicamos, como nos está pidiendo potencia, multiplicamos por la potencia de base y nos vuelve a dar el mismo número, 2000. ¿Está claro hasta ahí? ¿Lo ven? ¿Valentina? Sí, sí, ingeniero. Bueno, sigamos. Nos pedía la potencia magnetizante. Bueno, con el mismo criterio, la susceptancia en tanto por uno es igual a la potencia magnetizante en tanto por uno, daba 0,04, multiplicamos por la potencia de base y nos da 4000, ese 0,04 por 100.000 volt-ampere, que por 100.000, que es el valor de base, nos da 4000 watts. O sea, conociendo cómo se maneja en tanto por uno y cómo son los parámetros, era simplemente aplicar cada uno de estos valores y multiplicarlo por la potencia de base. Esos son los tres resultados que pide en el A, B y C. Ávila, en el C usted no estaba, es donde que no lo conseguía. No, el inciso B, ingeniero. Bueno, está bien, sigamos. El rendimiento, bueno, está aplicada la fórmula del rendimiento, ¿sí? Cuando nosotros llevamos el valor, el rendimiento, multiplicamos para saber las pérdidas en vacío porcentual, multiplicamos la potencia por 100, la potencia en vacío por 100, y la dividimos por la potencia nominal. Nos dice que las pérdidas en vacío son iguales al 2% y las pérdidas en cortocircuito son iguales al 2%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy obteniendo, a partir de los valores de pérdida, lo estoy llevando a valor porcentual con respecto a la potencia nominal, el 2%. El ejercicio me dice que tengo que calcular el rendimiento de la máquina para un coseno phi 0,8 a plena carga. Coseno phi 0,8 inductivo a plena carga. Bueno, a plena carga significa que el índice de carga es 1, es decir, la potencia de plena carga respecto a la nominal es 1. En función de eso determino los valores, los términos que van en la ecuación. Pérdida de vacío sobre el factor de carga me da 2, la pérdida en cortocircuito por el factor de carga me da 2, y bueno, y ahí determino, aplicando esta fórmula, el rendimiento. Si la ven ahí, es bastante larga, pero estoy aplicando pérdida en vacío porcentuales
respecto al rendimiento, respecto al coeficiente de utilización por las pérdidas en el cobre, en cortocircuito, por el coeficiente de utilización y multiplico por 100 y divido 100 por el coseno phi. El problema me dice que el coseno phi es 0,8 y aplico los mismos términos y acá me está dando el resultado. ¿Está entendido? ¿Se ve? Sí, ingeniero, Bueno, se entiende. No, mi error fue que no lo encaré que los valores de las resistencias, todo eso eran en tanto por uno. claro, pero el problema dice, dado el circuito equivalente de la figura y los datos de la chapa característica del transformador me da las chapas, la característica, y me da los valores en tanto por uno. Bueno, vamos al que tenía problemas Lorenzo Ávila. Aquí aplico la fórmula, aquí se aplica la fórmula de coeficiente de regulación, coeficiente de regulación para la misma condición de carga, es decir, 0,8 inductivo y plena carga. La ecuación que ustedes está sacada del teórico es la caída de tensión en la resistencia por el coseno phi, en la resistencia equivalente, más la caída de tensión en la reactancia por el seno phi, más un medio del producto de la caída de tensión de la reactancia por el coseno phi, menos la caída de tensión en la resistencia por el seno phi, todo ese término al cuadrado. ¿Está bien, Ávila, ahí? Sí, ingeniero, la fórmula sí está. Bueno, acá lo que yo no tengo, y tengo que calcular cuánto vale U sub X, ¿sí? U sub X0, U sub X en tanto por 1, ya dijimos, la U sub R en tanto por 1 es igual al tanto por 1 de la resistencia, ¿está bien? Coseno phi es dato, el seno phi lo saco a partir del coseno. Lo que me falta acá es este término, la U sub X en tanto por 1. Yo sé que la reactancia, que la impedancia en cortocircuito es igual a la tensión de cortocircuito en tanto por 1. Es 0,04, es dato. ¿Está bien? Este valor es dato. ¿Por qué? Porque la tensión de cortocircuito es el 4%. ¿Está? De aquí deduzco la reactancia de cortocircuito, que es la raíz cuadrada de la impedancia de cortocircuito menos la resistencia de cortocircuito, siempre tanto por 1. Ese valor me da 0,035. Lo que he hecho, he aplicado del triángulo de impedancia, sería en este caso del triángulo de impedancia y cortocircuito, estoy despejando el valor XC. ¿Está bien? El valor de X en tanto por 1 es igual a la caída de tensión en tanto por 1. Es un problema típico de valores por unidad o en tanto por 1. Bueno, a partir de ahí aplico ese valor, que sería que se obtiene el XC y el valor en tanto por 1, lo aplicamos en la fórmula y nos da 3,69%. Ese sería el coeficiente de regulación. Y si quieres saber la tensión a que eso equivale, habría que multiplicar ese valor por la tensión nominal o vamos a la carga, perdón, vamos a la carga, 230, esto es
dividido y significa que para esa carga a plena carga va a tener una caída de tensión de 8,48 volts. Si esto lo llevamos a tensión, equivale a 3,69%. Perfecto, ingeniero. Gracias. ¿Está? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, se ubicó por donde es la cosa. Es un problema típico donde se aplica todo lo que se aprendió en valores en tanto por uno o por unidad. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Tengo una duda A sobre ver. el 6C en adelante, inclusive el C. El C, en este caso. El 6, no, pero el 6C. Al 6, vamos al 6. 5. 6. Lo básico de 5.000 ya es un elevador, en este caso, de 12.000 a 30.000. Consume 15 kilowatts y 12 amperes cuando funciona en vacío y tiene estos parámetros en cortocircuito. ZCC 1,25 ohm y RCC 0,125 ohm. Calcular los parámetros G0 y B0 y las pérdidas en el cobre, la tensión porcentual de cortocircuito, la tensión que existe en el secundario, cuando en el primario está conectado a la tensión asignada. La tensión asignada es el valor nominal. El término tensión asignada es igual al valor nominal. Y el transformador alimenta una carga de 4.000 kVA. El transformador es para 5.000, ¿está bien? Y alimenta el transformador es para 5.000 y alimenta una carga de 4.000 kVA con un factor de 0,75 capacitivo. ¿Qué nos dice el 0,75 capacitivo? En un circuito en un diagrama, ustedes lo han estudiado. ¿Qué pasa cuando la carga es capacitiva? ¿Qué sucede con la tensión? Se adelanta. Digamos, está bien, adelanta, pero la tensión se incrementa, se aumenta. Está bien, está adelantada la corriente respecto de la tensión. Y eso hace de que la tensión sea superior. ¿Cuánto? Bueno, es lo que pide el problema para este coseno fijo. Bueno, vamos a ver el C. Se han ido determinando las condiciones de carga, son 4.000 con 0,75 capacitivo. Acá lo llamamos S1 y coseno phi 1. Primera condición de carga, porque después lo pide para 3.500 cuando la carga es inductiva. ¿Está bien? Y la potencia aparente del máximo rendimiento y rendimiento máximo para factor de potencia unidad. Es un problema lindo por un parcial, ¿no? Tiene todo. Bueno, calculamos los primeros valores que nos pide, que G0 y B0. Nos pide también las pérdidas en cortocircuito, la tensión de cortocircuito, 434, y el punto C. ¿Está bien? ¿Ese es el que tenía problema? Sí, ingeniero, el C. Bueno, lo primero que tenemos que determinar nosotros, lo que estamos trabajando es cuál es el factor de carga que tiene el transformador. El transformador es para 5.000 y tenemos una carga de 4.000 kVA. ¿Está bien? Para 4.000 kVA, para 4.000 kVA, dividida la tensión del secundario, que es 30.000, nos está dando 333 amperes. Es decir, cuando yo aplico una carga de 4.000 kVA, circulan 333 amperes por el secundario.
¿Está bien? Sí, ingeniero. Bueno, cargamos los datos, el coseno phi 0,1, 0,75 y de ahí deducimos el seno 0,66. La caída de tensión en la parte resistiva del circuito es la tensión, la corriente de cortocircuito por la resistencia de cortocircuito. Es un valor que saco del ensayo de cortocircuito. Y la caída de tensión en la parte de la reactancia nos da 518,22. Lo saco a partir de la tensión de cortocircuito, restando, esta ecuación es raíz cuadrada de la tensión de cortocircuito menos la tensión de la caída de tensión en la resistencia. Bueno, calculamos los valores, esos valores los llevamos a valores porcentuales, los llevamos a valores porcentuales con respecto siempre a la tensión nominal y calculamos cómo sería la caída de tensión, perdón, la regulación que tiene que haber a causa de esa carga. Acá, en esta ecuación, fíjense, es el coeficiente, el coeficiente de carga por esta fórmula sería la misma que estuvimos viendo recién, sin el tercer término, porque el tercer término que está al cuadrado es bastante, en la práctica se puede llegar a despreciar. O sea, estoy aplicando. ¿Se acuerdan cuál era el tercer término de la otra? Lo dejamos marcado acá y nos vamos a ver a la otra fórmula que estábamos viendo en el problema 3. Esta fórmula, que es el coeficiente de regulación, tiene 3 términos en el desarrollo completo. ¿Está bien? Este es el primer término, es la parte resistiva, la caída de tensión resistiva por el coseno phi, más la caída de tensión de la parte reactiva por el seno de phi. Este tercer término es un término que al estar estamos multiplicando por coeficientes menores que 1 y encima es elevado al cuadrado, este término se hace casi despreciable, o se puede llegar a despreciar en la práctica ese término. Es decir, que aplicamos esta primera parte de la fórmula y lo estamos multiplicando evidentemente por el coeficiente de carga. Acá no lo usamos porque estábamos hablando de plena carga. Acá, en este otro, aquí en este, estamos hablando de una determinada condición de carga. Es decir, cuando sea plena carga, ese I va a valer 1. Como ahora está con una parte de la carga, lo tomamos en cuenta. Bueno, ese nos indica de que la tensión que va a tener el secundario va a tener una variación de 2,02. Y en este caso el término da negativo, ¿sí? Porque el factor de potencia está adelantado. Bueno, y esto nos da como resultado 30.607, ¿sí? Que fíjense que equivale al 2% por encima de la tensión nominal, que era 30.000. La carga es inductiva, es resistiva. ¿Está? Sí, ingeniero. ¿Lo interpretaron? Lo veamos ahora del otro lado. Vamos a la segunda parte del problema cuando la carga es inductiva. Tiene 3.500 de carga y 0,8 inductivo. Bueno, el procedimiento es el mismo. Trabajamos con los mismos valores
la relación ahora es 0,7, porque el I vale 0,7 porque estamos trabajando con el 70% de la carga. ¿Está bien? Bueno, y eso nos hace calcular el rendimiento, en 99, en este caso el I2 era 291. ¿Está bien? Digamos, es menos carga, es menos corriente, evidentemente, y nos hace calcular el rendimiento, y el rendimiento en este caso llega al 99,09%. Y el último punto nos hace calcular, cuando calculamos de la misma manera que calculamos el rendimiento óptimo del transformador, en qué condición se daba. Acuérdense que el rendimiento se da cuando las pérdidas son iguales. ¿Está bien? Y en ese caso, determinado cuál es el coeficiente de carga para un coseno phi 1, calculamos la potencia. Multiplicamos el valor de la potencia total por el coeficiente de carga y nos dice que es 4.156,92. Y el rendimiento es 99,28%. El rendimiento máximo. Estamos aplicando las fórmulas que vimos en toda esta parte de ensayo, ¿no? Gerardo, se te está por cortar. Te está Sí, quedando señor. menos de un minuto. Salimos de acá y vamos a